horas de la noche, por lo que hasta ahora ha salido, por lo que hasta ahora ha trascendido, hubo complicaciones y una vez se sospecha pues del final de cada papa, comienza una parte ritual que evoca los miles de años de la iglesia, los más de 14, 15 siglos de institucionalidad, y es el papel del llamado cardenal camarlengo. El camarlengo es de los cardenales el secretario de los bienes del papa y es el que la iglesia ordena, y atención a esto que es bastante curioso porque es un procedimiento un tanto rudimentario, pero que hasta donde se sabe se mantiene. Es el papa que está obligado, compañeros, a entrar a la habitación del papa y bajo un procedimiento que incluye llamarlo 3 veces por su nombre de pila, cada una de esas veces separado por un tiempo específico, luego con unos golpes en la cabeza, precisar si el papa responde, declararlo muerto, informarlo al secretario del Vaticano, informarlo obviamente a la Cancillería del Vaticano y comenzar el procedimiento por el cual ya entra Roma en el proceso, pues primero del luto, del duelo y más adelante de la convocatoria al cónclave papal que tendrá que elegir al sucesor de Francisco I. Un personaje interesante de este siglo XXI, le tocó sustituir a Benedicto, que fue un papa de transición, que de hecho abandonó el papado incluso antes de morir, y a su vez Benedicto había sido el papa que concluía el espacio pues fuerte del conservadurismo de la iglesia después de Juan Pablo II, el papa viajero, el papa que visitó casi todo el globo terráqueo a bordo pues de la aeronave con su papamóvil a cuestas y que vino incluso 3 veces a la República Dominicana entre muchos otros viajes. Así que, ¿de qué manera de comenzar? Este lunes damos los buenos días a nuestros compañeros de la Z101 y el gobierno de la mañana. Susana Gotró. Así es, un luto, ¿verdad? Todo el mundo católico, que es casi todo el mundo, porque es una de las religiones más extendida en Occidente, claro está, pues está de luto por la muerte de este papa atípico, humano, que descentralizó bastante la iglesia y trató de mirar hacia temas que eran tabú, pues poniendo el amor de Dios, el amor del cristianismo sobre tal vez algunas censuras que tradicionalmente tenían. Una de las partes más importantes es la reforma a todas las arcas del Vaticano, que ahora son públicas y que era una de los misterios más grandes. O sea, siempre las cuentas del Vaticano y su manejo eran de carácter privado y le excluyó pues al secretario de Estado del Vaticano del manejo casi total, y creando la Secretaría de Economía, que permitió pues tener que rendir cuenta no solamente a la Iglesia Católica, sino al Estado del Vaticano. Creo que esa es una de las partes más luminosas. Habidas cuenta que son muchos los bienes de la Iglesia Católica. Después su lucha contra la pederastía, que había llenado de escándalo a la Iglesia Católica. Muere un hombre, ¿verdad?, trascendente, y esperamos que la nueva elección pues siga en el mismo camino. Buenos días. Parece que con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica se aboca a nuevos cambios. A pesar de que los que tienen conocimiento sobre el tema del Vaticano hablan de que una enorme cantidad de cardenales fueron nombrados por el Papa, lo que indica como que él estaba preparando su relevo. Algunos entienden que hay alguna persona señalada dentro de los cardenales. Los que tienen derecho al voto son los cardenales más jóvenes, ¿verdad? Los que tienen menos de 80 años. Los cardenales, correctamente. Sí, pero los más jóvenes, porque hay otros que son ya que tienen una edad que no les permiten el voto. Parece que a partir de ahora el que tiene el carril de adentro es un papa africano, según estuve leyendo temprano en el día de hoy.
Es un papa africano, lo que va a traer consigo también otros cambios en la Iglesia Católica, como lo trajo el Papa Francisco, ya ampliamente conocido por la cantidad de cosas que experimentó en la Iglesia. Muchos cambios, muchas cosas nuevas en la Iglesia. La Iglesia Católica no había quien le hablara de la agenda LGTBIQ. Sin embargo, el Papa permitió el respeto para estas personas, pidió respeto para estas personas, nombró a una mujer en un cargo importante, sustituyendo a un cardenal en uno de los cargos más importantes de la Iglesia. Sí, un dicasterio, que son como los ministerios de papales. Exactamente, y lo nombró, o sea, fue un papa revolucionario. Y lo que se espera de su sucesor no es otra cosa que continúe esa revolución, aunque no hay nada escrito con el tema de la Iglesia Católica y lo que pudiera venir, porque hemos visto cómo, dependiendo de quién sea el papa, las cosas pudieran cambiar y volver a la actitud anterior antes de este papa. La Iglesia Católica obviamente que entró en una crisis moral, el tema de la pederastía y el tema de la corrupción. Y hay que admitir que el Papa Francisco combatió eso. Sin embargo, el Papa Francisco fue un papa muy liberal, fue un papa considerado incluso con posiciones ideológicamente políticas muy vinculado a la izquierda, recibió una gran cantidad de críticas y el movimiento más conservador dentro de la Iglesia ha tomado una fuerza extraordinaria, a pesar de que el Papa recompuso el colegio cardenalicio con personas que están muy vinculadas a su teoría y a su posición ideológica dentro del Vaticano. La Iglesia no va a ser la misma, obviamente que no, pero ahora mismo lo que se está debatiendo es quién podría ser el sucesor para continuar con la doctrina de la fe, seguir hacia una iglesia más conservadora o se mantendría como una iglesia liberal. Lo que está pasando en el mundo, tanto en Estados Unidos, en Europa, en una buena parte del África, indica de que estamos de vuelta hacia el camino de una posición más conservadora dentro de la iglesia, más protección a la familia y menos nivel de posicionamiento ideológico, sobre todo con la agenda LGTB. Comparto con Felipe el principio de acción-reacción. Yo pienso que por ese principio viene una reacción conservadora. Hay que ver si en la circunstancia actual logra imponerse. Hay que decir que el Papa no deja a todo el mundo indiferente, independientemente de que fue un papa, yo creo que de más gestos realmente que de reformas. Hay que decir que fue ampliamente criticado cuando en su visita a Chile, pues defendió, entre otras cosas, a algunos de los obispos que más adelante tendrían que renunciar por el escándalo precisamente de la pederastia. No siempre su posicionamiento fue de avanzada, al menos en cuanto a actuar. Sí, tal vez en cuanto a decir. Ahí fue un papa muy fuerte. La forma en la que habló y escribió, pues le colocó en un, digamos, extremo, pero no siempre actuó necesariamente, al menos, o no movilizó los engranajes de la Iglesia Católica tanto como le hubiera gustado a algunos de sus adeptos o incluso de sus críticos en relación a liberalizar esos temas. No visitó nunca su país, curiosamente siendo papa, una de las rarezas. Estuvo en Paraguay, incluso en Chile, sobrevoló territorio argentino, le escribió una carta al presidente Macri sobrevolando el territorio de su país, pero no visitó Buenos Aires, no fue a Argentina siendo papa, lo cual en su país le criticaron bastante. Y bueno, una serie de aspectos. Aunque sí recibió en el Vaticano al presidente argentino. No, y a muchos otros presidentes. Pero hablo del argentino porque tú destacas de que él no visitó la Argentina. Lo que digo es que recibir a los presidentes a mí me parece algo pasivo. O sea, en general todos los presidentes van, pero igual. Que lo cuestionó mucho. Pero en el caso que concierne a visitar su país fue algo bastante curioso. De todos modos, se va a un hombre que, como todos los que ocupa el llamado trono de San Pedro, no hay dudas de que deja una serie de elementos importantes para ser analizados. El cónclave papal, hay que decirlo, ha llegado muchas veces en la historia con grandes favoritos. Yo recuerdo a Ángelo Sodano, el que parecía que iba a ser el sustituto de Juan Pablo II y que tenía todo el carril de adentro, y sin embargo le tocó a quien dirigía pues la doctrina de la fe, a Benedicto, el gran teólogo del lado derecho, como decía él, del ala derecha del Espíritu Santo, ser quien sustituyera a Juan Pablo II. Ya veremos cómo evolucionan. Se está llenando en estos momentos la Plaza San Pedro, como tenía que ser en estos momentos, de feligreses que buscan pues dar ese último adiós a Francisco I. Bueno, señores,
sin dudas es una manera interesante de comenzar la semana, pero que no nos deja ajenos a una serie de temas importantes que han ocurrido en el país. Concluyó la Semana Mayor, no vimos la reducción que tal vez pretendíamos en muchos casos con respecto a las muertes, a los accidentes y demás. Hay una serie de situaciones que será importante analizar con respecto a todo este tema. Finalmente, vámonos con nuestros temas de actualidad inmediata que heredamos, que vienen incluso de un poco antes y que en algunos casos se refrescaron durante el fin de semana, compañeros. Se informaron de medidas cautelares de la Procuraduría General de la República hacia Antonio Espaillat, propietario principal de la discoteca Jet Set, y del cual se dijo, o al menos se insinuó, que se había tomado una medida cautelar con respecto a sus bienes para evitar que los mismos pudieran ser colocados a nombres de terceros. Su abogado defensor salió más adelante a decir que no existía ningún tipo de manejo de sus pecunios, de sus propiedades, de sus capitales, que respondiera a esa situación y que tampoco había existido notificación alguna a ese cuerpo de defensa con respecto a ese tema. De todos modos, es un indicativo que mucha gente se tomó en serio, que mucha gente lo vio como una especie de respuesta a alguna intención, lo que nunca se aclaró si fue a alguna acción, y que para muchos brinda alguna tranquilidad a los miembros de las familias y todavía a los heridos y a una gran cantidad de gente afectada que pudiera estar haciendo uso de sus derechos para demandar en la parte civil. Susana, Fernando, Felipe. Mira, de eso yo quiero decir lo siguiente, porque a veces se olvida que eso es un proceso legal. La explicación que se ha filtrado, porque no la vi de manera oficial en la Procuraduría, una medida cautelar en virtud de la ley sobre lavado de activos, que permite de manera excepcional, o sea, es una ley excepcional preventiva, colocar esas medidas cautelares. Claro. Y sin que el juez tenga que ser notificado previamente, simplemente es una solicitud expedita, el juez la va a autorizar, siempre el juez, pero es una forma expedita. Lo que nos ha asombrado es que ellos hagan la declaración de que han utilizado esa figura excepcional de la ley, el artículo 23 de la ley 155-17, aunque esta persona no está siendo investigado por lavado de activos. Y eso crea un problema de cara a la licitud de la medida y a todo el legajo de argumentaciones que pudieran hacer sus abogados defensores. Creo que está comenzando de esa forma mal, puede traer problemas sucesivos, porque usted no tiene que explicar por qué está investigando. En esta fase la investigación es secreta para los terceros, es más, todavía no se ha formulado los fundamentos de la investigación. Usted muy bien puede irse por ahí, activar la medida, el mecanismo de cautelar, y después sencillamente dejar ese tipo penal afuera. Pero entonces, ¿por qué justificar? No lo estamos investigando, como por darle una satisfacción y creando un argumento de defensa. Tampoco se dijo si era movilización de bienes o cambio en la composición accionaria, que entiendo que era lo principal y que es perfectamente, usted la puede colocar. O la información, no tiene que impedirlo. Usted le manda a la Cámara de Comercio la alerta como Procuraduría, cualquier cambio, infórmelo, y entonces activa la medida. Lo digo porque a veces cuando uno dice algo así, creen que uno está defendiendo. No, yo lo que estoy advirtiendo cosas para que después no sean los argumentos que a 2 o 3 años den al traste con las aspiraciones de justicia de muchos de las víctimas, por lo menos por la vía penal. Quiero advertir eso. Ojalá que la Procuraduría aclare, ya que se ha filtrado la información, porque no se puede dejar así. Mira, tú sabes que la Procuraduría General de la República no aprende de los procesos, y eso es penoso. Y yo a veces pienso, y yo no quisiera estar en el cuerpo de un fiscal que esté investigando un delito o un proceso como el que está ahora mismo ocurriendo, y sé que hay mucho nivel de presión, pero las investigaciones no pueden centrarse en satisfacer el morbo social. Las investigaciones no pueden centrarse en eso. El Ministerio Público lo dice en su propia ley, actúa a cargo y de cargo en el marco de un proceso de investigación.
cualquier tipo de filtración de información se revierte en contra del mismo proceso. Yo aspiro, y es lo que siempre he dicho desde el principio, de que el Ministerio Público investigue. Yo espero que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que se tomen todas las decisiones y todas las medidas que se tengan que tomar, pero en el marco de un proceso de investigación, sin necesidad de ese vedetismo mediático que parece ser que forma parte de una conducta del Ministerio Público. Entonces, si no hay un mecanismo legal que evite todo ese nivel de filtraciones de informaciones, ¿hasta qué punto esas filtraciones e informaciones se pueden convertir en obstrucción a la justicia misma? Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo es que actúa el Ministerio Público cuando se tratan de temas como ese, aunque el FAO siempre se le pega al Ministerio Público, porque en ocasiones los abogados de la parte son las que también filtran esas informaciones. Sí, pero yo vi la información, todos los medios, los digitales, los tradicionales, todos la publicaron. Yo revisé todo, déjame ver si es o no, yo revisé todo y todos tenían información. Y decía lo mismo. El texto íntegro, todos decían lo mismo. Yo digo, ¿quién la filtró? Damos como un hecho que lo hizo el Ministerio Público. ¿Quién la filtró? ¿O el Ministerio Público nos tiene acostumbrado a este tipo de situaciones? El abogado, como es normal, de esa parte inmediatamente dice, no, mira, nosotros no tenemos conocimiento de esto no ha sucedido, no nos han notificado, eso no es verdad, en cierto modo, porque no es verdad. O sea, pero ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo vio. Es que hasta esta altura de juego, discúlpame, José Luis, el Ministerio Público no ha emitido un comunicado oficial. Pero eso es lo que estoy diciendo. Ni negando ni confirmando. Pero eso es lo que estoy diciendo. Pero todos los medios digitales, tradicionales, todo el mundo lo publicó y salió de manera unísona, como dice Susana, en todos lados. Porque yo dije, espérate, déjame revisar y voy a y tiene lo mismo. Dice lo mismo. Sería importante también preguntarse, además de estas observaciones interesantísimas que hacen los compañeros, en caso de que se hiciera, de que se hubiera hecho y de que en efecto aparentemente se hizo y se comunicó, si el Ministerio Público iba a arriesgarse a hacer esta jugada sin considerar algún tipo de indicio o si iba a hacerlo de algún movimiento, posiblemente sin entender que no había el riesgo real. Recuerda que ahora, cuando vengan las etapas del proceso que habrán de venir, como es natural, tendrá que hablarse también del arraigo y de todo el tema de lo que se suele discutir en las medidas de coerción, en la parte coercitiva. Y se va a hablar, obviamente, tanto de la parte de la defensa como la parte acusadora, de las posibilidades de afectar el proceso. Y bueno, parecería que esto es una especie de reacción previa, adelantada, temprana, a algo que entiende el Ministerio Público pudiera estar ocurriendo. Llamó bastante la atención la respuesta también aparentemente el coordinador en jefe de ese equipo de defensa también ha sido bastante clara. Le ha pedido a las instituciones que actúen con independencia y profesionalismo, garantizando que la justicia y la legalidad prevalezcan. Esto en cuanto a la respuesta de los defensores. Mucha gente inmediatamente comenzó a lucubrar una serie de ideas o de conclusiones, algunas muy profundas y avanzadas a nivel de redes sociales, como es natural que pase. Así que vamos a ver, insistimos, en qué momento pues pudiera tomar visos de oficialidad esto que se informó durante el fin de semana. Otra cosa que ocurrió el fin de semana y que me llamó la atención, sobre todo por el debate que tuvimos aquí para el día miércoles y ya para el jueves bastante avanzado, tiene que ver con lo ocurrido durante el fin de semana de la Semana Mayor. Y es que se decidieron tomar una serie de medidas con respecto a prohibiciones, con respecto a regulaciones, que en algunos casos fueron criticadas por una parte de la ciudadanía. Sobre todo se cuestionó en algunos aspectos la base legal. De todos modos, estas medidas, que en algunos casos parece que fueron bien impuestas, en otros parece que no, generaron una serie de críticas. Y la ministra Farideh Raful, en 2 mensajes que colocó en sus redes sociales, habló sobre: concluimos la Semana Santa, comprometido con seguridad y orden, el Estado declara estos días feriados para conmemorar el sacrificio y resurrección de Jesús, no para enaltecer el desorden y el ruido. Y en una parte de su mensaje se refirió específicamente,
yo creo de la forma más cruda que uno pudiera haberlo leído en un ministro de este gobierno, para la extorsión, defensa del caos o manipulación mediática, no cuenten conmigo. Rueden. Una terminología que llamó bastante la atención, sobre todo porque hay que decirlo, con su razón o sin ella, la ministra Farideh Raful le han tirado misiles de calibres que yo no he visto a otros ministros recibirlo, incluyendo de sus comportamientos privados o de una serie de elementos, que ha sido, en su caso, yo creo que más ácido que en ninguno de este gabinete actual. Mira, yo realmente me sorprendió la reacción de Farideh, sobre todo por ser escrita, porque a veces cuando uno escribe, pues uno echa para atrás y para antes adelante. de darle el botoncito. Morijera. Exactamente, Lo piensa. morijera, pero nos sorprende también por la cultura que ella siempre ha enarbolado y su discurso público, siempre muy apegado a los derechos. Nosotros hemos apoyado a Farideh, la seguiremos apoyando. Y entendemos que hay medidas que son necesarias y que están dentro del ámbito de su actuación. Pero ayer también vimos muchas medidas que no se sostienen. Y que creo que fueron un exceso, que fueron discriminatorias y que además no se pueden justificar simplemente con decir que lo que estamos haciendo algún llamado sobre esta medida estamos extorsionando y que estamos tratando de distorsionar mediáticamente. Con eso ella se resta apoyos de gente que aún entendiendo que los derechos fundamentales se limitan por ley. Aunque creo, Susana, que eso no obedece al perfil de gente como tú, que analiza las cosas generalmente no me parece. No. Yo no veo en la descripción, en la etiqueta, que ella le. Por eso no debió de decirlo. Bueno, yo no me voy a meter mucho en eso si debió o no. Ahora sí te digo que hay un perfil, me parece muy claro hacia quién va dirigido esto. Y un propósito de ese perfil. Sí, pero muchos que están criticando y tal vez los que son más escuchados no son los opositores más opositores, porque la gente sabe el sesgo. Entonces, de hecho, creo a ti no te identifican como una opositora a las medidas de ella, más bien con todo lo contrario. Entonces, esa etiqueta y sé que muchos incidentes se dio el exceso por la falta de respeto de la gente a las autoridades. Y por la ambigüedad y también creo del que reglamento. había ambigüedad también. Todo o sea, siempre. decir cuál era en qué consistía es un evento el masivo. control. Exacto. ¿A partir de por qué- ejemplo, de usted cuánto? está jugando Sí. fuera, dominó. Aquí, El sí. policía bastaba con decir, Si mire, hacía lo bajen la contrario. voz, no extrayen la ficha, poco a poco. Mira, Susana. Porque es una sociedad que no José está Luis. acostumbrado al orden. Entonces tú no lo puedes intervenir de Y si manera hacían- drástica. y que lo pide hasta que le afecta. Miren, si hacían lo contrario, ¿sabe qué iba a pasar? Esa misma gente que está protestando por esas medidas, iban a estar protestando porque hicieron lo contrario. Tan sencillo como eso. Aquí hay gente que está preparada para eso. Para decirte, no, eso está mal, aunque esté bien. Ah, no, Pero, eso es cierto. la función es decir que Pero está tú tienes mal. que cuidarte como autoridad, Fernando, Sí. partiendo siempre Pero oye, de lo ¿qué te que la digo? ley primero te faculta y luego del límite que te impone. Porque si no, Perfecto. va a haber una razón real para decirte hasta qué punto un policía con una macana va a ser el que va a decidir entre esa ambigüedad. No, Bueno, y en pero- algunos sitios, porque nosotros Entonces, se vimos le aplica al pobre rico, terrena, alguien tiene la que terrena desbordada, que de verdad hay gente desesperada en la terrena vendiendo Sí, eso es lo que tiene. porque aquello es un chopaje terrible. Ay, Jehová. ¿Entiende? Y un desborde y una agresividad. Entonces hay que Ese otro rodar mundo, las ¿eh? medidas a todos los lugares. Yo digo una cosa, no hay ningún país en el mundo que pueda sobrevivir en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la falta de respeto, no a un individuo, sino a la autoridad que representa ese individuo, aunque a veces esos individuos se colocan en posiciones de ilegalidad tratando de interpretar cualquier tipo de decisión, y me refiero específicamente a la actuación de muchos policías que entienden que el uniforme lo coloca por encima de bien y del mal, como hay ciudadanos que creen que pueden vivir en una sociedad civilizada sin ley y sin orden. Y yo digo que donde no hay orden y no hay seguridad, es mentira del diablo, y discúlpenme tan temprana la expresión, Sí, de que está bien. pueda haber libertad. En Terrena no hubo libertad durante la Semana Santa. Claro, ¿Qué derecho tengo yo a ir Claro, pero un caos. óyeme,
a defecar, a orinar frente a la casa de una persona que han vivido toda su vida ahí en tranquilidad. ¿Qué país puede soportar este nivel de desorden y anarquía institucionalizada donde yo puedo ir al borde de una playa, instalar un negocio y ocupar un espacio público porque yo soy un padre de familia? Te llevo una bocina de todo el tamaño, ¿qué la prende, derecho tiene un individuo de agarrar y colocar una bocina o ir a hacer una fiesta en el medio de una calle frente a una residencia o una casa sin saber quiénes están viviendo ahí, en qué condiciones viven esas personas, si hay personas enfermas o no lo hay enfermos? Entonces, o sea, yo digo lo siguiente, solamente imaginarse si aquí no se hubiesen tomado esas medidas, ¿qué hubiese pasado en la República Dominicana? Si hoy tenemos, que no sé, no he visto las estadísticas todavía porque el informe no ha salido, la cantidad de personas fallecidas, hubiésemos multiplicado eso por 10. En el preliminar eran 23 y falta el de hoy a las 11 que posiblemente nos lleve al año del año pasado. Si no se hubiesen tomado esas decisiones, esa medida, multipliquemos esos muertos por 10. Señores, este es un país que necesita orden. Aquí nosotros tenemos que imprimir un respeto sobre todo a la autoridad. Aquí nosotros tenemos que iniciar de cero en la construcción de ciudadanía. Ahora bien, Felipe, y este es un tópico que va a extenderse, hay que insistir, cuando la ley no prohíbe específicamente una serie de conductas y los reglamentos, y sobre todo las agencias que están encomendadas por la ley a mantener ese orden que reclamamos, no tienen también reglamentos específicos, esa ambigüedad no puede ser corregida simplemente por decretos o anuncios. Ahí hay una deuda del legislador, hay una deuda de los propios elementos que han regido esas instituciones, y esa ambigüedad te genera la discusión, hay que decirlo, también realista, de ¿por qué ahí al lado no? ¿Y por qué a nosotros sí? Que ocurrió este fin de semana en muchos lugares. Julieta, buen día. Lo que pasa, José Luis, disculpame, lo que pasa, José Luis, es que el Estado está obligado a imponer el orden. Si tiene está obligado las reglas claras. Pero es que la regla está clara. No, en muchos casos no. En muchos casos no. Los espacios públicos son responsabilidad de los ayuntamientos. Tan sencillo como en muchos casos no. Y tienen obligatoriamente que garantizar la convivencia pacífica y la constitución y el respeto entre las comunidades. Pero no puede exceder lo que la norma dice. No, lo que exceden son lo que quieren hacer. No se puede exceder. Compañeros, buenos días país. Miren, señores, yo pienso que hay que poner el orden, es cierto. Esta es una sociedad que conforme ha ido pasando el tiempo, se siente que hay una anarquía en muchísimos aspectos y en la convivencia también. Ahora bien, aquí todos en algún momento, indistintamente, todos los que estamos en esta mesa, hemos coincidido en que las autoridades, para imponer la autoridad y el orden, no pueden caer en la ilegalidad. Claro. Aquí todos ustedes lo han dicho, al igual que yo. Entonces, si usted se revela contra la autoridad, hay que aplicarle la autoridad. Entonces, hoy no podemos justificar lo que en otros contextos hemos justificado. No, yo no he justificado lo mismo que nunca estamos eso. aquí. No, es decir, yo no hay justificación para que agentes de la policía entren a un lugar privado si no tienen una orden de un juez. O si no se está cometiendo un delito de manera flagrante. Si usted está alterando, ¿cuál es el delito? O si usted está alterando. Eso no es un delito. Eso es un delito. Eso no está tipificado en el Código Penal. Bueno, por favor, pero Fernando, no desinforme a la gente. No, desinforme usted. Pero tú te estás contradiciendo. Tú acabas de decir que la regla está clara y ha dicho algo que no es un delito. Pero no necesariamente. Está tipificado en el Código Penal. Oye, olvídate del Código Penal. Sí, hay que decirlo. El problema no es el Código Penal. El problema en este caso no es el cumplir la ley, es el problema. Pero no el Código Penal. ¿Por qué tenemos que pero la ley es pues un delito? Porque el Código Penal, por si tú no lo sabías, es la norma, es lo que rige las normas y los delitos y lo que tipifica lo que es un delito y lo que no es un delito. Sí, pero eso es otra cosa. No, eso es lo mismo. No, ese es otro tema. Parte de la cosa. Ese es otro tema. Eso es parte de la cosa. Usted no tiene derecho a alterar la vida de los demás. Y tú vas a entrar en la autoridad. Y la autoridad está obligada. No, que la autoridad para entrar a un lugar privado tiene que tener una orden de un juez. Ahora bien, perdón. Ahora, las autoridades pueden ir y tocar la puerta y decir, ustedes están
alterando el público, una cosa y un día otra. Está ocasionando, claro con eso usted está siempre. ocasionando un perjuicio, digámoslo así, Claro. al vecino que no baje la música. Baje la música. Si no la baja, entonces usted va y busca una orden de un juez y usted entra. Y usted entra a esa casa. Bueno, eso es lo que dice la ley. Claro. Pero para una cosa queremos la ley, para otra ese es el asunto. ¿Tú sabes por qué tú Eso es lo que dice ¿tú sabes la por qué ley. tú una sociedad violenta? Precisamente por eso. Porque tú tienes el derecho de poner un dealer frente a mi casa. Claro. Tú tienes el derecho de Como poner está un la calle negocio llena frente a de mi todo, casa. de Si todo. te lo Tú tienes el aprueba, si te lo aprueba la alcaldía. tú tienes el derecho La de alcaldía agarrar no y puede aprobar la ilegalidad. perturbar Por lo una tanto, convivencia pacífica. entonces no es así. Y como tiene todo Pero ese no es derecho, delito, es entonces, otra cosa. y no hay ley No. que lo pueda controlar, entonces yo tomo. Sí hay ley. Claro que la hay. La tomo Sí como hay ley. Claro que hay Sí ley. hay normas. Y Pareciera que establece cómo se hace cumplir esa Entonces, norma. hay que cumplirla. Eso Entonces, es otra hay que cosa. cumplir. O sea, el ciudadano puede violarla, el que no, el ciudadano puede violar la ley. No, eso ha dicho tú. No, yo Hay, claro que hay estoy diciendo. Pero ven acá. obligación de Esa es tu reacción al mamalazo que te metió No, Gabriel. no. insonorizar los negocios y demás. Entonces, no es posible que se violen tan flagrantemente eso. Y sobre todo, la violación más reiterada. Todo el que estaba jugando dominó afuera, le llevaron su mesa de dominó. Y eso ¿Basándose no en está. qué? Bien Y hecho. no hay, No, no está hay bien hecho, ninguna está mal base. hecho. No, no. hay Eso está ninguna mal. Eso está mal base. hecho. Lo que Está pasa es bien que, mal. que venimos Eso- hoy a aplaudir eso. Ni Y los mañana excesos si nos ni pasa a los nosotros, abusos. No. decimos que un abuso. No hay quien te entienda. Yo juego en mi patio. Eso es tu derecho. Y otros lo hacen en el frente, es su derecho. Construir No pongas el en frente. orden. Sí, pueden en hacerlo. parte, construir No el viola ninguna orden ley. es Sí, una. deje su trujillismo, Es, que eso no- no, ningún trujillismo. es un relacionamiento de Convivencia disuasión. pacífica. Pero claro que sí. Estoy Y de eso acuerdo. se va logrando. ¿Por qué a veces se veían medidas muy en algunos sectores? Bueno, porque esos sectores violan más. Además, porque Susana, un la asunto. verdad, Además, Susana, un nos asunto. presentaban a Pero amén de Punta Cana, eso. pero Punta Cana estaban confinados en un Pero establecimiento. además de eso, no Susana, hacia afuera. también Claro. siempre va a generar un resultado ambiguo porque le has dejado al que materializa la política coercitiva, que es el policía, un margen muy amplio De- donde la reglamentación no es específica. discrecionalidad que Y eso entonces- exacto. se aplaude Es cuando al así, jodido que le es pasa. así. Te Yo ocupa, no eso es apoyo lo que ningún digo. tipo de abuso la ni de acera exceso y de la nadie policía. puede pasar. No y tú mandas apoyo. un Ahí niño al está. colmado y no puede pasar porque te están ocupando todas las aceras jugando dominó. Y pasó en sitios en lo que antes. Eso Y es pasó en sitios en lo que no ocurría eso. No, señor. Y pasó en sitios donde No, eso no no, ocurría. Ahí están los videos. Tú no puedes decir que no, porque sí pasó. Ah, un video que Sí, subió alguien sí, y así ya, mismo. y eso es la Y lo generalidad. subió. Mentira, Porque hombre. se grabó y porque es verdad. Muchas Mentira, violaciones. hombre. Qué bueno es aplaudirlo mal hecho. No, no, Muchas eso no es mal hecho. Está violaciones. bien. Claro que está mal hecho. La Y eso autoridad le tiene que hace más imponerse. daño a la autoridad Autoridad y tiene que al cumplir la orden. ley. Porque el carácter de todo el mundo tiene que injusticia cumplir la ley. Empezando por la autoridad. ilegitima Sí. la Y actuación deja que de Susana hable. la Deja autoridad. que otra Mira, gente el mejor hable. ejemplo. Es el mejor Él ejemplo. está llamando al orden.